A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab, bienvenidos. Y gracias por su presencia. Hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber ahora. Sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fortaleza. Cole Brennan estaba de pie en el taller de su garaje, afilando metódicamente un cuchillo de caza contra una piedra de afilar húmeda. El raspado rítmico llenaba el silencio de su casa vacía, un sonido que se había convertido en su meditación durante el último año. La hoja brillaba bajo las luces fluorescentes mientras probaba su filo contra un trozo de papel, observando cómo lo cortaba limpiamente. A los 42 años, Cole poseía la complexión y el comportamiento de alguien que nunca se había echado atrás en una pelea. Sus manos callosas hablaban de un hombre que construía cosas, arreglaba cosas y, cuando era necesario, destruía cosas. Como contratista especializado en instalaciones de seguridad de alta gama, entendía el valor de la paciencia, la precisión y las herramientas adecuadas para cada trabajo. La foto enmarcada en su banco de trabajo mostraba tiempos más felices. Cole, su esposa Linda y su hijo de 8 años, David, en un viaje de campamento el verano pasado. La sonrisa con dientes separados de David y la cálida sonrisa de Linda parecían burlarse de él ahora. El accidente había ocurrido 6 meses después, o eso le habían dicho. La historia oficial estaba grabada a fuego en su memoria. Linda llevaba a David a la práctica de fútbol cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. El impacto había sido devastador. David murió instantáneamente, dijeron. Linda sobrevivió con heridas leves, cargando con la culpa que Cole inicialmente pensó que los uniría en su dolor compartido. En cambio, había abierto una brecha entre ellos que se hacía más ancha cada día. Cole dejó el cuchillo y recogió una carpeta manila, una de las muchas que había compilado durante su año de supuesto duelo. Dentro había fotografías, documentos y cronogramas que pintaban una imagen muy diferente de ese trágico día. Una cámara de seguridad al otro lado de la calle del lugar del accidente había captado algo que el informe policial de alguna manera pasó por alto. El coche de Linda había estado estacionado en el lugar durante casi 10 minutos antes de la colisión. Había estado hablando por teléfono todo el tiempo. El conductor ebrio, un reincidente llamado Gary Utechkins, había sido liberado de la cárcel del condado apenas unas horas antes del accidente después de pagar la fianza por su tercer DUI. Lo que la policía no sabía, lo que Cole había descubierto a través de su propia investigación, era que Gary tenía una deuda de juego significativa con ciertas personas que no eran conocidas por su paciencia con los deudores. El teléfono de Cole vibró con un mensaje de texto de su hermano menor. Mike, ¿sigues viniendo a cenar el domingo? Mamá está preparando su famoso asado. Él respondió, no me lo perdería. Las cenas familiares se habían convertido en su ancla, el único lugar donde podía fingir que la normalidad aún existía. Sus padres, Thomas y Patricia Brennan, habían construido su empresa de construcción desde cero, inculcando en sus hijos los valores del trabajo duro, la lealtad y el principio implacable de que la traición era el único pecado que nunca podría ser perdonado. Linda salió de la casa, con las llaves del coche en la mano. Se movía de forma diferente ahora, menos segura, mirando constantemente por encima del hombro. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una cola de caballo y llevaba el mismo vestido negro que había preferido desde el funeral. La personalidad de viuda en duelo le había servido bien. Voy a casa de mi hermana, gritó, sin hacer contacto visual. Volveré tarde. Cole asintió sin levantar la vista de su trabajo. Conduce con cuidado. Mientras su sedán desaparecía calle abajo, Cole abrió otra carpeta. Esta contenía fotos de vigilancia tomadas por un investigador privado que había contratado hacía 3 meses. Las imágenes mostraban las sesiones de terapia de duelo de Linda, que en realidad tenían lugar en un complejo de apartamentos del centro. Su terapeuta era un hombre llamado Trevor Hallis, de 35 años, divorciado y ex ajustador de seguros que había manejado su reclamo después de la supuesta muerte de David. Trevor había sido quien agilizó su acuerdo, tramitando el papeleo con una eficiencia inusual. También había sido él quien recomendó la funeraria específica que se había encargado del servicio de ataúd cerrado de David. La misma funeraria donde Cole había descubierto, mediante una cuidadosa investigación, que el ataúd nunca había contenido un cuerpo. Cole cerró las carpetas y miró su reloj. Linda estaría en el apartamento de Trevor dentro de 1 hora, y su equipo de vigilancia documentaría cada momento de su reunión. Pero la documentación era solo el comienzo. Después de un año de cuidadosa planificación, era hora de comenzar a construir la trampa que los reuniría a todos para una actuación final.
Caminó hacia un armario cerrado con llave en la esquina del garaje y sacó un pequeño dispositivo electrónico, un rastreador GPS con una duración de batería de 6 meses. Esta noche, mientras Linda dormía plácidamente a su lado, lo colocaría en su coche. Mañana, comenzaría la verdadera caza. Capítulo 2. La llamada. El teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada, sacando a Cole del sueño ligero que se había convertido en su norma. Contestó al segundo timbre, instantáneamente alerta. Señor Brennan, habla el detective Ray Morrison del Departamento de Policía Metropolitana. Lamento despertarlo, pero necesitamos que venga a la comisaría inmediatamente. Cole se sentó, su ritmo cardíaco estable a pesar de la adrenalina. ¿De qué se trata, detective? Señor, encontramos a su hijo, David. Las palabras golpearon a Cole como un golpe físico, pero no por las razones que el detective Morrison esperaría. Su sangre no se convirtió en hielo, comenzó a arder con un calor cuidadosamente acumulado durante meses. Eso es imposible, dijo Cole, interpretando su papel. Mi hijo, David, murió en un accidente automovilístico el año pasado. Mi esposa conducía. Señor, entiendo que esto es confuso, pero tenemos a un niño aquí, de unos 9 años, que dice que se llama David Brennan. Nos dio su dirección y número de teléfono. Más importante aún, dice que su mamá le dijo que se cambiara el nombre y se escondiera. El agarre de Cole se apretó en el teléfono. La trampa se estaba activando antes de lo esperado, pero él estaba listo. Estaré allí enseguida. Se vistió rápidamente con jeans y una camisa de franela. Luego sacudió suavemente a Linda para despertarla. Sus ojos se abrieron de golpe con la hipervigilancia de alguien que vive con secretos. La policía llamó, dijo, observando su rostro cuidadosamente. Encontraron a un niño que dice ser David. La tez de Linda se volvió cenicienta. Eso es imposible. David está. No pudo terminar la oración. ¿Muerto? Sí, lo sé. La voz de Cole tenía la mezcla justa de confusión y esperanza. Pero quieren que vaya a identificarlo. Deberías quedarte aquí, en caso de que sea algún tipo de error o una broma cruel. Linda sintió rápidamente, el alivio inundando sus rasgos. Sí, eso es probablemente lo mejor. No podría soportarlo si alguien estuviera jugando una broma enfermiza. Cole la besó en la frente, saboreando la sal del sudor frío en su piel. Te llamaré tan pronto como sepa algo. El viaje a la comisaría duró 15 minutos a través de calles vacías. Cole usó el tiempo para prepararse para lo que vendría. Sabía que este día llegaría eventualmente. Su investigación había revelado que David estaba vivo y escondido en una granja rural, a 2 horas de la ciudad. Lo que no esperaba era que su hijo escapara solo. El detective Morrison era un veterano de 20 años, con ojos cansados y el aspecto de un hombre que vivía de café y comida de máquinas expendedoras. Se reunió con Cole en el vestíbulo con la expresión de alguien que da noticias trágicas. Señor Brennan, quiero prepararlo para esto. El niño ha pasado por algún tipo de trauma. Ha estado viviendo bajo un nombre diferente, Joy Patterson, con una mujer que decía ser su tía. Cuando lo encontramos vagando por la autopista 34 esta noche, estaba confundido y asustado, pero insistió en que su verdadero nombre era David Brennan. Caminaron a través de un laberinto de escritorios y salas de entrevistas. A través de una ventana unidireccional, Cole vio a su hijo por primera vez en más de un año. David había crecido, su cabello castaño arenoso era más largo de lo que Linda solía mantenerlo. Llevaba ropa que no le quedaba bien y agarraba una pequeña mochila. Sigue preguntando por su papá, dijo en voz baja el detective Morrison. Dice que su mamá le dijo que papá pensaba que estaba muerto y que necesitaba permanecer oculto hasta que ella regresara por él. Cole apretó la mandíbula. ¿Quién era esta mujer con la que vivía? Rebecca Patterson, 56 años. Afirmó que estaba haciendo un favor a una amiga. Pensó que era un arreglo de custodia temporal. Todavía estamos revisando su historia, pero parece que realmente creía que estaba ayudando a una madre en apuros. Entraron en la sala de entrevistas y David levantó la vista. Padre e hijo se miraron el uno al otro a través de un abismo imposible de traición y manipulación. Entonces David se lanzó a los brazos de Cole. Papá, sabía que me encontrarías. Mamá dijo que estabas triste porque pensabas que estaba muerto, pero no estoy muerto. Estoy aquí. Cole abrazó a su hijo con fuerza, respirando el olor familiar de su cabello, sintiendo la sólida realidad de su pequeño cuerpo. Por encima del hombro de David, captó su reflejo en el espejo unidireccional y vio sus propios ojos, fríos y calculadores, incluso en este momento de reencuentro. «Está bien, amigo», susurró.
Papá está aquí ahora. Todo va a estar bien. Pero incluso mientras consolaba a su hijo, la mente de Cole ya estaba corriendo hacia la siguiente fase de su plan. Linda estaría haciendo llamadas telefónicas frenéticas dentro de una hora. Trevor estaría involucrado en cualquier plan de contingencia que desarrollaran para este escenario, y en algún lugar del caos de su pánico, cometerían los errores que Cole había estado esperando. El detective Morrison se aclaró la garganta. Señor Brennan, vamos a necesitar hacerle algunas preguntas a usted y a su esposa. Esta situación plantea muchas preocupaciones sobre qué sucedió exactamente durante ese accidente. Cole asintió, todavía sosteniendo a David. Por supuesto, detective. Queremos llegar al fondo de esto tanto como usted. Miró a su hijo. David, ¿puedes contarme sobre la señora con la que te estabas quedando? ¿Cómo terminaste con ella? El rostro de David se arrugó en concentración. Mamá me llevó allí después del fuerte choque. Dijo que era como un juego, y que tenía que ser yo y por un tiempo. Dijo que estabas herido y que no podías cuidarme, pero que cuando te sintieras mejor, me traería a casa. Pero dejó de venir a visitarme, y la señorita Rebecca comenzó a llorar mucho y a decir que no sabía qué hacer. ¿Cuándo fue la última vez que viste a mamá? Preguntó Cole suavemente. Hace mucho tiempo, tal vez Navidad. Trajo regalos y dijo que tenía que seguir siendo yo y un poco más. Pero me asusté cuando la señorita Rebecca comenzó a hablar de llamar a la policía. Así que me escapé para encontrarte. El detective Morrison estaba tomando notas. Su expresión se volvía más seria con cada revelación. Señor Brennan, creo que necesitamos tener una conversación mucho más larga sobre el paradero de su esposa en ciertas fechas y sobre este accidente que supuestamente mató a su hijo. Cole se puso de pie, levantando a David en sus brazos. Lo que necesite, detective. Pero primero, quiero llevar a mi hijo a casa, donde pertenece. Mientras caminaban hacia la salida, Cole sintió el peso familiar de su teléfono en su bolsillo. Pronto, llamaría a Linda con la noticia que destrozaría su mundo cuidadosamente construido, y luego comenzaría el verdadero juego. Capítulo 3. Desentrañando. Cole condujo a casa lentamente, dándose tiempo para pensar mientras David dormitaba en el asiento del pasajero. El niño se había quedado dormido casi inmediatamente después de abrocharse el cinturón de seguridad, agotado por su terrible experiencia y abrumado por el reencuentro. Sus pequeñas manos todavía agarraban la chaqueta de Cole como si temiera que su padre pudiera desaparecer de nuevo. La casa estaba oscura cuando llegaron al camino de entrada. El coche de Linda no estaba, lo que no era sorprendente, considerando que probablemente había huido en el momento en que Cole se fue a la comisaría. Pero su ausencia confirmó lo que Cole sospechaba. Tenía un plan de escape detallado para este escenario exacto. Llevó a David adentro y lo acostó en su vieja cama, que Cole había dejado exactamente como estaba el día del supuesto accidente. Los pósters de Star Wars, la colección de coches Hot Wheels, la pila de libros por capítulos que habían estado leyendo juntos, todo conservado como un santuario para un niño muerto que en realidad nunca había muerto. Cole se sentó en el borde de la cama, mirando a su hijo dormir. La cara de David era más delgada que antes, y había sombras debajo de sus ojos que hablaban de confusión y trauma que ningún niño de 9 años debería soportar. Linda pagaría por eso. Ambos lo harían. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Linda. Mi hermana tuvo una emergencia. Me quedo a pasar la noche. Llama si escuchas algo sobre el niño. Cole sonrió sombríamente. Incluso ahora, ella mantenía la farsa. Él respondió, era David. Está vivo. Vuelve a casa ahora. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Voy para allá. 15 minutos después, Cole escuchó el coche de Linda en el camino de entrada. Irrumpió por la puerta principal con una actuación digna de un Oscar de sorpresa y confusión, con el cabello despeinado y el maquillaje corrido como si hubiera estado llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está David? ¿Cómo es esto posible? Corrió hacia las escaleras, pero Cole se interpuso en su camino. Está durmiendo. Lo último que necesita en este momento es más caos. La voz de Cole era tranquila, mesurada. Necesitamos hablar. Los ojos de Linda se dirigieron hacia las escaleras, luego volvieron a Cole. ¿Hablar? Nuestro hijo está vivo. Nuestro hijo muerto está durmiendo arriba en su cama. ¿De qué hay que hablar excepto de milagros? Deja de actuar, Linda. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una cuchilla. La expresión de Linda cambió. La máscara de dolor se deslizó por un momento para revelar algo calculador debajo. No sé a qué te refieres, dijo, pero su voz carecía de convicción. Cole caminó hacia la repisa de la chimenea y recogió un sobremanila que había colocado allí antes.
David me contó algunas cosas interesantes en la comisaría sobre la mujer con la que ha estado viviendo, sobre el juego que le dijiste que estaba jugando, sobre las visitas que se detuvieron alrededor de Navidad. Linda retrocedió hacia la puerta. Cole, no estás teniendo sentido. No entiendo qué. Rebecca Patterson, dijo Cole, abriendo el sobre y sacando una fotografía. 56 años. Vive en una granja a las afueras de Millerville. David la conocía como tía Rebecca, pero en realidad es la madre de Trevor Hallis. El color se desvaneció del rostro de Linda. Por un momento, Cole pensó que podría colapsar. En cambio, enderezó los hombros y levantó la barbilla en un gesto de desafío que reconoció de sus primeras discusiones como recién casados. «Has estado investigándome», dijo. No era una pregunta desde hace 11 meses, confirmó Cole. Desde que noté que la línea de tiempo de la muerte de David no coincidía con las reclamaciones del seguro. Desde que descubrí que la funeraria nunca recibió un cuerpo. Desde que me di cuenta de que mi esposa en duelo pasaba las tardes con el ajustador de seguros que aceleró nuestro acuerdo. La máscara de Linda finalmente se rompió por completo. No entiendes la presión a la que estaba sometida. Los cobradores de deudas llamaban todos los días. El pago de la hipoteca que no podíamos hacer. Las facturas médicas de David por sus tratamientos para el asma. Íbamos a perderlo todo. Así que decidiste matar a nuestro hijo en su lugar. No lo maté. La voz de Linda se elevó hasta casi la histeria. El accidente fue real. Pero cuando vi la oportunidad de dejar que la gente pensara que había muerto, resolvió todo. El dinero del seguro, la simpatía, un nuevo comienzo. Cole miró a su esposa de 12 años como si la viera por primera vez. Fingiste la muerte de nuestro hijo por dinero. Me dejaste llorar por un niño que sabías que estaba vivo. Me dejaste culparme por no estar allí para protegerlo. Se suponía que sería temporal, dijo Linda, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Solo hasta que nos recuperáramos. Entonces íbamos a encontrarlo, decir que había sido secuestrado, que tenía amnesia o algo así. Nadie habría resultado herido. Nadie habría resultado herido. La voz de Cole bajó a un susurro. ¿Tienes idea de cómo ha sido este año para mí? ¿Sabes cuántas noches me he sentado en su habitación preguntándome si podría haberlo salvado? ¿Cuántas veces he considerado comerme una bala porque no pude proteger a mi propio hijo? Linda extendió la mano hacia él, pero Cole retrocedió. Cole, por favor. Podemos arreglar esto. David está en casa ahora. Podemos volver a ser una familia. El dinero todavía está ahí. Podemos devolverlo, decir que hubo un error. ¿Dónde está Trevor? La pregunta detuvo a Linda a mitad de la frase. Miró a Cole con creciente temor. No sé a qué te refieres. Cole sacó su teléfono y le mostró una fotografía tomada ese mismo día por su equipo de vigilancia. Mostraba a Linda y Trevor abrazándose fuera de su edificio de apartamentos. Tu terapeuta de duelo. Tu amante. Tu cómplice. La voz de Cole era mortalmente tranquila. ¿Dónde está? Los hombros de Linda se desplomaron en derrota. Él, probablemente esté en su apartamento. Cole, ¿qué vas a hacer? Cole volvió a guardar el teléfono en su bolsillo y caminó hacia la puerta principal. Hizo una pausa con la mano en el pomo, mirando hacia atrás a la mujer que había sido su esposa, su compañera, la madre de su hijo. Voy a asegurarme de que todos los que traicionaron a mi hijo paguen el precio, dijo. Empezando esta noche. Mientras Cole se alejaba de su casa, Linda ya estaba marcando el número de Trevor con dedos temblorosos. En el espejo retrovisor, podía verla paseándose frenéticamente en el patio delantero, gesticulando salvajemente mientras hablaba. Por la mañana, ambos entenderían que la trampa que Cole había estado construyendo durante casi un año finalmente se estaba cerrando a su alrededor. Y a diferencia de la misericordia que una vez había mostrado a sus enemigos en los negocios, esta vez no habría perdón, ni segundas oportunidades, ni escape. Capítulo 4. Los jugadores revelados. Trevor Hallis vivía en un apartamento de almacén convertido en el Distrito de las Artes, el tipo de espacio que gritaba crisis de la mediana edad con sus paredes de ladrillo visto, accesorios industriales y una colección cuidadosamente seleccionada de discos de vinilo. Cole había estado vigilando el edificio durante meses, observando las cámaras de seguridad, las rutas de escape y el hecho de que la unidad de Trevor tenía una entrada privada a través del callejón. A las 4:30 de la madrugada, Cole estaba sentado en su camioneta al otro lado de la calle, esperando. Se había cambiado de ropa después de dejar a Linda en la casa, jeans oscuros, botas tácticas negras y una camisa de trabajo azul marino que se mezclaría con las sombras. La caja de herramientas en la plataforma de su camioneta contenía algo más que equipo de contratista estándar.
Su teléfono había estado vibrando sin parar con llamadas de Linda. Lo puso en silencio después del 15º intento. Que entrara en pánico. El miedo la haría descuidada, y Cole necesitaba que cometiera errores. Un BMW negro entró en el callejón detrás del edificio de Trevor. Cole sonrió sombríamente al reconocer al conductor. El propio Trevor, llegando antes de lo habitual. Las frenéticas llamadas de Linda habían funcionado exactamente como Cole pretendía. Trevor Hallis salió de su coche, un hombre que se esforzaba demasiado por parecer más joven que sus 35 años. Sus jeans de diseñador y sus costosas zapatillas deportivas hablaban de alguien con más dinero que sentido común. Según la investigación de Cole, Trevor había estado viviendo muy por encima de su salario de ajustador de seguros durante el último año, financiando su estilo de vida a través de una combinación de las prestaciones por fallecimiento de Linda y un negocio secundario que Cole todavía estaba desentrañando. Cole esperó hasta que Trevor desapareció en el edificio, luego le dio 10 minutos para instalarse. Durante ese tiempo, revisó los archivos que había compilado sobre los antecedentes de Trevor. Divorciado hace 3 años después de que su ex esposa descubriera que había estado falsificando documentos de reclamaciones. Sin hijos, lo que significaba menos complicaciones. Su madre, Rebecca, era dueña de la granja donde David había estado escondido. Pero según la investigación de Cole, ella realmente no estaba al tanto del engaño. Otra víctima de las maquinaciones de su hijo. La seguridad del edificio era ridículamente simple para alguien con la experiencia de Cole. Un lector de tarjetas básico en la entrada principal, una cámara en el vestíbulo y cerraduras magnéticas en las puertas de los apartamentos que cualquier cerrajero medianamente decente podía eludir. Cole había instalado sistemas similares en docenas de edificios. Conocía todas las debilidades. Se dirigió al cuarto piso utilizando la escalera de emergencia, evitando la única cámara de seguridad. El apartamento de Trevor estaba al final del pasillo. Cole podía oír voces dentro, apagadas, pero urgentes. Linda había llegado antes que él. Cole presionó un pequeño dispositivo de escucha contra la puerta e insertó un auricular. Su conversación era cristalina. «Te dije que esto era una mala idea desde el principio», decía Trevor. «Deberíamos habernos atenido al plan original». El plan original era darles 6 meses. La voz de Linda era aguda por el pánico. «Ha pasado más de un año. Tu madre estaba empezando a sospechar, haciendo demasiadas preguntas sobre cuándo volvería por David. Mamá pensó que estaba ayudando a una mujer en una relación abusiva. Nunca le dije la verdad sobre lo que estábamos haciendo. ¿Y ahora? ¿Qué? Cole lo sabe todo. Nos ha estado investigando. ¿Tiene fotos?» Trevor Cole. Cole sonrió. El dispositivo de escucha también estaba grabando todo. Evidencia que sería valiosa más tarde. «Tenemos que irnos», dijo Trevor. «Esta noche. Tengo dinero ahorrado. Nuevas identidades preparadas. Podemos estar en México mañana por la tarde». «¿Qué pasa con David? No podemos simplemente dejarlo con Cole». «¿Por qué no? Ese siempre fue el final del juego, ¿verdad? David vuelve con su padre. Nosotros desaparecemos con el dinero. Todos felices». La risa de Linda era amarga. «¿No viste la cara de Cole esta noche? No va a dejar pasar esto. Va a destruirnos. Solo si puede encontrarnos». Cole había oído suficiente. Quitó el dispositivo de escucha y sacó su teléfono, enviando un mensaje de texto rápido a su hermano. «Mike, necesito un favor. Uno grande. ¿Puedes estar en el almacén en 20 minutos?» La respuesta de Mike fue inmediata: «En camino». Cole volvió a su camioneta y esperó. 20 minutos después, la furgoneta de construcción de Mike se detuvo a su lado. Su hermano menor tenía 38 años, complexión de linebacker, y nunca había hecho preguntas innecesarias cuando Cole necesitaba ayuda con el trabajo sucio de dirigir un negocio. «¿Cuál es la situación?», preguntó Mike, subiendo al asiento del pasajero de Cole. «¿Recuerdas que te dije que pensaba que Linda estaba escondiendo algo sobre la muerte de David?» «Sí». «Bueno, David no está muerto. Está en casa, durmiendo en su cama. Linda fingió todo con su novio para poder robar el dinero del seguro». El rostro de Mike se oscureció. Los hermanos Brennan habían sido criados con valores de la vieja escuela sobre la lealtad familiar y las consecuencias de la traición. «¿Qué necesitas que haga?». Cole le entregó una carpeta manila. «Apartamento de Trevor Hallis, for F. Él y Linda planean huir esta noche. Necesito que te asegures de que Trevor no llegue a su coche». Mike hojeó las fotos y los documentos. «¿Qué tan permanente estamos hablando?» «No permanente. Solo educativo. Lo quiero asustado, lo suficientemente herido como para reconsiderar sus planes de viaje,
pero lo suficientemente vivo como para enfrentar lo que viene después. ¿Y Linda? Linda, y es mía. Mike asintió y miró su reloj. Dame 30 minutos. Mientras Mike caminaba hacia el edificio, Cole condujo hasta la entrada principal. Linda saldría por el vestíbulo principal, y cuando lo hiciera, él estaría esperando. Este era el comienzo de una noche muy larga, y al amanecer, tanto Linda como Trevor entenderían que el año de dinero fácil y romance secreto había terminado. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Brennan, habla el detective Morrison. Necesitamos hablar con su esposa mañana sobre algunas inconsistencias en el informe original del accidente. Por favor, pídale que me llame. Cole respondió, por supuesto, detective. Estará muy interesada en saber de usted. En el espejo retrovisor, podía ver a Mike entrando al edificio por la puerta del callejón. En unos minutos, Trevor Hallis descubriría que robar a Cole Brennan tenía consecuencias que ninguna cantidad de dinero podía arreglar. Capítulo 5. Preparando el tablero. El mensaje de texto de Mike llegó a las 5:47 de la madrugada. Paquete entregado. Voy a necesitar algo de hielo. Cole estaba estacionado afuera de un restaurante abierto las 24 horas a 3 cuadras del apartamento de Trevor, observando a Linda a través de la ventana mientras estaba sentada sola en una mesa de la esquina, temblando, con las manos alrededor de una taza de café. Había estado allí durante 2 horas, revisando ocasionalmente su teléfono, cada vez más agitada con cada minuto que pasaba. Cole entró en el restaurante y se sentó en el asiento frente a ella. Los ojos de Linda se abrieron con terror cuando lo vio, esperando a alguien más. Cole preguntó suavemente, haciendo señas a la camarera para pedir café. Cole, por favor. Necesitamos hablar de esto racionalmente. ¿Dónde está? El rostro de Linda estaba pálido y demacrado. Las ojeras debajo de sus ojos la hacían parecer mayor que sus 38 años. No sé a qué te refieres. Trevor. Tu novio. Tu cómplice. El hombre que te ha estado ayudando a gastar las prestaciones por fallecimiento de nuestro hijo. La voz de Cole era conversacional, como si estuvieran hablando del tiempo. Parece haber desaparecido. El teléfono de Linda vibró. Lo agarró ansiosamente. Luego su rostro se arrugó. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Qué hiciste? Le mostró a Cole el mensaje, en el hospital. No confíes en él. ¡Ay! No hice nada, dijo Cole con sinceridad. Pero Trevor descubrió esta noche que las acciones tienen consecuencias, una lección que estás a punto de aprender tú misma. Linda comenzó a levantarse, pero Cole la agarró por la muñeca. Su agarre era suave pero irrompible. Siéntate, Linda. Vamos a terminar nuestra conversación. ¿Estás loco? Voy a llamar a la policía. Adelante. Cole soltó su muñeca y se reclinó. Diles cómo tu novio está en el hospital porque alguien le rompió 3 costillas y le dislocó el hombro. Luego diles por qué se lo merecía. Linda lo miró fijamente, buscando en su rostro algún rastro del hombre con el que se había casado. No eres la misma persona de la que me enamoré. No, estuvo de acuerdo Cole. Esa persona murió el día que pensé que enterraba a mi hijo. Lo que estás viendo ahora es lo que queda cuando alguien le quita todo a un hombre y espera que simplemente lo acepte. La camarera trajo el café de Cole. Lo bebió lentamente, estudiando a Linda por encima del borde. El detective Morrison quiere hablar contigo hoy sobre inconsistencias en el informe del accidente de David. Parece que están reabriendo la investigación. Las manos de Linda comenzaron a temblar más violentamente. Cole, puedo explicarlo todo. La situación del dinero era desesperada. Las facturas médicas nos estaban aplastando. Creí que pensabas que resolverías nuestros problemas asesinando a nuestro hijo. No lo asesiné. El accidente fue real. Pero viste una oportunidad en el caos, ¿verdad? La voz de Cole se mantuvo tranquila, pero sus ojos estaban helados. Cuando David estaba inconsciente en el hospital, cuando el otro conductor murió en el lugar, cuando te diste cuenta de que había una ventana donde podías hacer que David desapareciera y afirmar que había muerto en el accidente. Linda se secó las lágrimas de las mejillas. No se suponía que iba a durar tanto. Íbamos a traerlo de vuelta, organizar un descubrimiento, decir que había estado confundido, vagando con amnesia durante más de un año. Ibas a dejar que nuestro hijo pensara que su padre no lo quería durante más de un año. Los niños se adaptan. Las manos de Cole golpearon la mesa con la fuerza suficiente para hacer sonar las tazas de café. Varios otros comensales se volvieron para mirar, pero la mirada de Cole los envió de vuelta a sus propias conversaciones. Nunca, dijo en voz baja, hables de a que se adaptan los niños. No te atrevas a fingir que lo que le hiciste a David fue algo menos que tortura. Linda estaba llorando abiertamente ahora.
¿Qué quieres de mí, Cole? ¿Qué quieres que haga? Cole sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Quiero que llames al detective Morrison y le digas que estás lista para dar tu declaración sobre la falsa muerte de David. Quiero que confieses el fraude al seguro. Quiero que devuelvas cada centavo que robaste. ¿Y luego? Voy a la cárcel. Eso depende de los tribunales. Cole terminó su café y se puso de pie. Pero primero, vas a ayudarme con una cosa más. ¿Qué? Vas a ayudarme a averiguar quién más estuvo involucrado en este plan, porque no creo ni por un segundo que tú y Trevor idearon este plan solos. Linda parecía confundida. No había nadie más. Solo fuimos nosotros. Cole sonrió, pero no había calidez en ella. Linda, en el último año, has cobrado más de $300,000 en dinero del seguro, acuerdos legales y prestaciones por fallecimiento. Trevor ha estado viviendo como un hombre con un ingreso de 7 cifras con el salario de un ajustador. O ambos son mentes maestras criminales, o alguien con conexiones les ayudó a lograrlo. No sé de qué estás hablando. El conductor ebrio que mató a David, o se suponía que mataría a David, Gary Utechkins. Sus deudas de juego fueron perdonadas la semana después del accidente. El director de la funeraria que te ayudó a organizar el servicio de ataúd cerrado. El médico de urgencias que firmó el certificado de defunción de David sin examinar realmente un cuerpo. El investigador de seguros que aprobó tus pagos inusualmente rápidos sin una investigación adecuada. El rostro de Linda se puso blanco. ¿Cómo sabes todo esto? Porque he pasado 11 meses aprendiendo todo lo que hay que saber sobre todos los involucrados en la supuesta muerte de mi hijo. Cole dejó un billete de $20 en la mesa para el café. Y ahora vas a ayudarme a tener una conversación con cada uno de ellos. Cole, por favor. Solo quiero que esto termine. Terminará, prometió Cole, cuando todos los que traicionaron a mi familia hayan pagado el precio, comenzando con las personas que hicieron posible que fingieras la muerte de David en primer lugar. Mientras Cole caminaba hacia la puerta, Linda lo llamó. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro matrimonio? Cole se volvió para mirarla por última vez. Nuestro matrimonio terminó el día que decidiste que la vida de nuestro hijo valía menos que un pago del seguro. Lo que te pase ahora depende enteramente de cuán útil seas para limpiar este desastre. Afuera del restaurante, Cole subió a su camioneta y encendió el motor. La fase 1 estaba completa, Trevor estaba neutralizado, Linda estaba rota, y la red de corrupción que los había habilitado estaba a punto de ser expuesta. Pero el verdadero objetivo de Cole no era el dinero ni siquiera los cómplices. Su verdadero objetivo era asegurarse de que David nunca más tuviera que preguntarse si su padre lo elegiría a él por encima de todo lo demás en el mundo. Y eso significaba asegurarse de que las personas que habían traumatizado a su hijo enfrentaran consecuencias que servirían como un recordatorio permanente de lo que le sucedió a aquellos que lastimaron a la familia Brennan. Capítulo 6. La red expuesta. Cole pasó la mañana en casa con David, haciendo panqueques y viendo dibujos animados como si la violencia de la noche anterior nunca hubiera sucedido. Su hijo era pegajoso pero resistente, haciendo preguntas cuidadosas sobre dónde había estado y por qué mamá le había dicho que se escondiera. «Papá, ¿realmente se suponía que debía estar muerto?», preguntó David durante una pausa comercial. Cole acercó a su hijo en el sofá. «No, amigo. Nunca se suponía que debías estar muerto. Algunas personas tomaron muy malas decisiones, pero ahora estás a salvo. Mamá está en problemas». «Sí», dijo Cole honestamente. «Lo está. Pero eso no es tu culpa, y no es algo de lo que debas preocuparte». «David es sincio seriamente. ¿Me vas a dejar de nuevo?» «Nunca», prometió Cole. «Nunca más te dejaré». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Al mediodía, los padres de Cole llegaron para quedarse con David mientras Cole iba a ocuparse de los negocios. Thomas y Patricia Brennan tenían más de 70 años, pero seguían siendo astutos como navajas. Habían construido su empresa de construcción a través de décadas de días de 16 horas y habían transmitido a sus hijos la comprensión de que la familia era lo primero, siempre. «¿Qué tan mala es esta situación?», preguntó Thomas en voz baja mientras Patricia mimaba a David en la cocina. «Peor de lo que pensé inicialmente», admitió Cole. Linda no solo fingió la muerte de David por el dinero del seguro. Ha estado trabajando con una red de personas, algunas corruptas, otras simplemente codiciosas, que han estado facilitando este tipo de fraude para otras familias. La expresión de su padre se oscureció. «¿Cuántos otros niños?» «Todavía no lo sé, pero lo voy a averiguar». Cole había pasado las primeras horas de la mañana revisando los archivos que había compilado sobre todos los relacionados con el caso de David. El patrón se estaba volviendo claro. La doctora Elizabeth Camfield,
la médica de urgencias que había declarado muerto a David, había firmado certificados de defunción sospechosos en otras 3 ocasiones en los últimos 2 años. Marcus Webb, el director de la funeraria, había dirigido otros 4 servicios de ataúd cerrado para niños donde en realidad no se enterró ningún cuerpo. El investigador de seguros Paul Hendricks había aprobado pagos inusualmente rápidos para 7 familias en circunstancias similares. Esto no se trataba solo de Linda y Trevor. Se trataba de una operación sistemática que había estado robando niños y defraudando las compañías de seguros con los padres como cómplices dispuestos. Sonó el teléfono de Cole. Señor Brennan, habla la doctora Canfield del Hospital General Metropolitano. Entiendo que ha habido cierta confusión sobre el caso de su hijo, y me gustaría discutir. Draw. Canfield, interrumpió Cole. Esperaba tener noticias suyas. ¿Está disponible para reunirse esta tarde? Tengo algunas preguntas sobre la noche en que declaró muerto a mi hijo, que está muy vivo. Hubo una larga pausa. Creo que ha habido malentendido. El único malentendido fue pensar que podría salirte con la tuya. A las 2 en punto. Tu oficina. No me hagas ir a buscarte. Cole colgó y llamó a Linda. Ella respondió al primer timbre. Cole, ¿qué quieres? Quiero que llames a la doctora Canfield y le digas que estás lista para explicar cómo te ayudó a falsificar el certificado de defunción de David. Luego quiero que llames a Marcus Webb y Paul Hendricks y organices reuniones con ellos también. No puedo hacer eso. Ellos. ¿Qué? ¿Dejar de ayudarte a cometer delitos graves? Ese es el punto, Linda. No lo entiendes. Estas personas no van a confesar solo porque se lo pidamos amablemente. Tienen demasiado que perder. Cole sonrió, sombriamente. Tienes razón, tienen todo que perder, que es exactamente porque van a cooperar. A las 2 de la tarde, Cole entró en la oficina de la doctora Elizabeth Canfield en el Hospital General Metropolitano. Era una mujer de unos 50 años, con cabello prematuramente canoso y los ojos cansados de alguien que había estado haciendo concesiones morales durante demasiado tiempo. Señor Brennan, quiero que sepa que realmente creía que su hijo había fallecido esa noche. El trauma en su cabeza y pecho fue severo, y en el caos de la sala de emergencias. Draw. Canfield, dijo Cole, sentándose frente a su escritorio. Permítame ahorrarle tiempo a ambos. Sé sobre los otros 3 niños que declaró muertos que aparecieron vivos más tarde. Sé sobre los pagos que recibió de familias agradecidas por su rápida tramitación del papeleo. Sé sobre sus deudas de juego y la demanda por negligencia médica que está tratando de resolver en silencio. El rostro de la doctora Canfield palideció. No sé de qué está hablando. Cole colocó una carpeta manila en su escritorio. Estos son registros bancarios que muestran pagos de 4 familias separadas a su cuenta personal, todo dentro de las semanas posteriores a la firma de los certificados de defunción de niños que en realidad no estaban muertos. Esta es una copia de su informe de crédito que muestra $180,000 en deudas de juego con 3 casinos diferentes. Esta es la documentación de la demanda por negligencia médica presentada en su contra por diagnosticar erróneamente un ataque cardíaco que condujo a la muerte de un paciente. La doctora Canfield abrió la carpeta con manos temblorosas. ¿Cómo obtuvo esta información? Soy muy bueno para encontrar cosas que la gente quiere mantener ocultas. Cole se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Va a escribir una confesión detallada explicando exactamente cómo funciona este esquema. Me proporcionará los nombres de cada familia a la que ha ayudado a fingir la muerte de sus hijos, y va a devolver cada centavo que le pagaron por su participación. ¿Y si me niego? Entonces le doy esta información a la policía, a la Junta Médica Estatal y a todos los medios de comunicación de la ciudad. Se le revocará su licencia médica, enfrentará cargos criminales por fraude y conspiración, y pasará la próxima década en prisión. La doctora Canfield miró los documentos durante un largo momento. Había 7 familias, dijo en voz baja. 7 niños declarados muertos que en realidad están vivos y escondidos con familiares o cómplices. La mayoría de los padres planeaban encontrarlos eventualmente, pero algunos decidieron que el dinero era más importante que recuperar a sus hijos. Cole sintió que la ira crecía en su pecho. Deme sus nombres. No entienden lo que se está metiendo. Esta red involucra a personas con conexiones serias, políticos, jueces, funcionarios de policía. No solo roban dinero, destruyen a cualquiera que los amenace. Que lo intenten, dijo Cole. Deme los nombres, doctora Canfield. Todos ellos. Mientras ella comenzaba a escribir, Cole se dio cuenta de que salvar a David era solo el comienzo. En algún lugar de la ciudad,
Otros 6 niños estaban escondidos de padres que pensaban que estaban muertos. Y en otro lugar, los padres vivían con el dinero del seguro ganado al vender a sus propios hijos a un sistema diseñado para hacerlos desaparecer. Para el final de la semana, Cole sabría cada nombre, cada ubicación y cada detalle de la red que había robado a su hijo. Y luego comenzaría la destrucción sistemática de todos los involucrados, comenzando con las personas en la cima y bajando hasta que cada niño fuera devuelto y cada conspirador estuviera muerto o en prisión. La guerra por David había terminado. La guerra por la justicia recién comenzaba. Capítulo 7. Comienza el juicio. Cole pasó 3 días trabajando metódicamente en la lista de la doctora Canfield, cotejando nombres con registros financieros, escrituras de propiedad y grabaciones de vigilancia de su red de contactos en el negocio de la seguridad. Lo que encontró fue una operación sofisticada que hacía que Linda y Trevor parecieran criminales aficionados. La red estaba dirigida por un hombre llamado Vincent Russo, un ex ejecutivo de seguros que había convertido el fraude en una forma de arte. Russo era dueño de varias propiedades donde se escondían niños, empleaba a un equipo de funcionarios corruptos que facilitaban el papeleo y había estado operando durante casi 5 años. Según los registros de la doctora Canfield, había ayudado a fingir la muerte de más de 30 niños, recaudando millones en fraude de seguros. Pero lo que heló la sangre de Cole fue el descubrimiento de que no todos los niños estaban destinados a ser devueltos a sus familias. Algunos estaban siendo vendidos a compradores que querían niños ilocalizables para fines que Cole no quería contemplar. David estaba en la escuela. Cole lo había inscrito bajo protección policial después de que el detective Morrison acordó que el niño necesitaba normalidad mientras la investigación continuaba. Linda estaba detenida, después de haber confesado su papel en el plan como parte de un acuerdo de culpabilidad. Trevor todavía estaba en el hospital, pero también había accedido a cooperar después de que la visita de Mickey le dejara muy claro cuál era su situación. Cole estaba en el taller de su garaje, limpiando y cargando metódicamente una pistola calibre .45. Junto a ella, en el banco de trabajo, había bridas, cinta adhesiva, un pequeño soplete y una caja de herramientas llena de instrumentos que nunca habían sido diseñados para trabajos de construcción. Sonó su teléfono. Señor Brennan, habla Agent Sarah Martinez del FBI. Entendemos que ha estado llevando a cabo su propia investigación sobre una operación de tráfico de niños. ¿De verdad? Cole continuó cargando balas en el cargador. Señor Brennan, necesitamos que detenga lo que está haciendo y nos deje manejar esta situación. Tenemos equipos que se están moviendo hacia varios objetivos hoy, incluido Vincent Russo. Cole sonrió sombríamente. Agente Martínez, ¿cuántos niños han recuperado en los últimos 5 años de esta operación que se ejecuta bajo sus narices? Hubo una pausa. Señor, nos dimos cuenta del alcance total de esta red recientemente. 0. Han recuperado 0 niños porque no sabían que existían, repitió Cole. Recuperé a mi hijo en una noche porque estaba dispuesto a hacer lo que ustedes no. Señor Brennan, si interfiere con nuestra investigación, será acusado de obstrucción a la justicia. Si su investigación no logra traer de vuelta a casa a todos los niños desaparecidos y encarcelar a todos los conspiradores, tendrán problemas más grandes que los cargos por obstrucción de los que preocuparse. Cole colgó y caminó hacia su camioneta. Tenía que hacer 2 paradas antes de que el FBI pudiera organizar su cuidadosa operación, según las reglas, que probablemente resultaría en acuerdos de culpabilidad y sentencias reducidas para todos los involucrados. Su primera parada fue la funeraria de Marcus Webb. Webb era un hombre delgado de unos 60 años que afectaba el comportamiento sombrío de su profesión mientras dirigía un negocio paralelo de funerales falsos para niños muy vivos. Cole lo encontró en su oficina, triturando documentos frenéticamente. ¿Vas a alguna parte, Marcus?, preguntó Cole, cerrando la puerta de la oficina detrás de él. Webb levantó la vista con la expresión de un hombre que había estado esperando esta visita. Cole Brennan. Me preguntaba cuándo aparecerías. ¿Sabes por qué estoy aquí? Tu hijo está a salvo. Eso es lo que importa. El resto es solo negocios. Cole se movió más rápido de lo que Webb pudo reaccionar, agarrando al hombre mayor por el cuello y golpeándolo contra la pared. ¿Negocios? Ayudaste a robar a mi hijo y a otros 30 niños. Hiciste que sus padres pensaran que estaban enterrando a sus bebés. ¿Llamas a eso negocios? Webb arañó la mano de Cole, jadeando por aire. Por favor, ¿puedo explicarlo? Cole lo soltó, dejándolo caer al suelo. Explícame cómo duermes por la noche. Explícame cómo te miras en el espejo. Explícame cómo decidiste que la vida de los niños valía menos que lo que Russo te pagaba. El dinero,
El tratamiento contra el cáncer de mi esposa. Necesitaba el dinero. Así que vendiste niños. Cole sacó la pistola y presionó el cañón contra la frente de Webb. Esto es lo que vas a hacer. Me vas a dar la ubicación de cada propiedad donde se retiene a los niños. Me vas a proporcionar los nombres reales de cada familia involucrada, y vas a transferir cada centavo que ganaste de esta operación a una cuenta que especificaré. Mini ego. Cole Amartillo, alarma. Entonces tu esposa se convierte en viuda hoy, y encuentro la información de otra manera. Las manos de Webb temblaron mientras buscaba el cajón de su escritorio. Los archivos están todos aquí. Direcciones, nombres, registros financieros, todo. 20 minutos después, Cole salió de la funeraria con una caja de documentos y la promesa aterrorizada de Webb de confesarle todo al FBI. Su segunda parada sería más desafiante. Vincent Russo vivía en un complejo fortificado en las afueras de la ciudad. 15 acres rodeados de altos muros, cámaras de seguridad y guardias armados. Cole había pasado 2 días estudiando la propiedad, observando los puntos débiles y las rotaciones de los guardias. El FBI necesitaría órdenes judiciales, equipos tácticos y horas de preparación para entrar en el complejo. Cole tenía un enfoque diferente. Capítulo 8. Sin perdón. Cole estacionó su camioneta a 1 milla de distancia y caminó por el bosque que bordeaba la propiedad de Russo. La línea de árboles llegaba a 50 yardas de la casa principal, y Cole había visto una brecha en la cobertura de la cámara donde los árboles proyectaban sombras profundas. Al ponerse el sol, Cole se movió a través de las sombras como el depredador en el que se había convertido. Había aprendido la paciencia durante su año de investigación, pero ahora la paciencia era un lujo que ya no podía permitirse. En algún lugar de este complejo había niños que habían sido robados de sus familias, y cada minuto que permanecían cautivos era otro minuto de trauma que nunca podría deshacerse. El primer guardia nunca vio venir a Cole. Una llave de estrangulamiento por la espalda, y el hombre cayó inconsciente al suelo. Cole le ató las manos y los pies con bridas, y luego se dirigió hacia la casa. A través de una ventana, pudo ver a Russo, un hombre corpulento de unos 50 años, hablando animadamente por teléfono, probablemente coordinando su propia fuga ahora que la red comenzaba a colapsar. Cole sonrió fríamente. Russo no escaparía esta noche, ni nunca. Cole se movió por el complejo de Vincent Russo como un fantasma, neutralizando a 3 guardias más con una eficiencia que habría impresionado a sus instructores militares de hace 20 años. La casa en sí era un monumento a la riqueza construida sobre vidas robadas. Pisos de mármol, candelabros de cristal y obras de arte que costaban más que las casas de la mayoría de las personas. Encontró a Russo en una habitación del pánico detrás de su oficina, cargando frenéticamente dinero y documentos en una bolsa mientras hablaba en italiano rápido por teléfono. La puerta de acero de la habitación era impresionante, pero Cole había instalado sistemas similares y conocía sus debilidades. 15 minutos después, Cole había eludido las cerraduras electrónicas y estaba parado en la puerta de la habitación del pánico. Russo se dio la vuelta. Su rostro palideció cuando vio la figura armada recortada contra la luz. Vincent Russo, dijo Cole conversacionalmente. El hombre que convirtió el robo de niños en un modelo de negocio. La mano de Russo se movió hacia una pistola en su escritorio, pero el arma de Cole ya estaba apuntándole. Yo no haría eso, aconsejó Cole. Tenemos mucho que discutir. ¿Quién eres? ¿FBI? ¿Policía? Soy un padre, dijo Cole. Un padre cuyo hijo ayudaste a robar. Un padre que está aquí para cobrar lo que debes. Los ojos de Russo recorrieron la habitación, buscando rutas de escape que no existían. Mira, si se trata de dinero, podemos hacer un trato. Tengo cuentas en todo el mundo, millones de dólares. Podemos dividirlo. No se trata de dinero. Cole entró en la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Se trata de justicia. Russo se rió nerviosamente. ¿Crees que lo que estás haciendo es justicia? Irrumpir en mi casa, amenazarme con un arma. No, dijo Cole. Lo que estoy haciendo es solo el comienzo. Ató las manos de Russo a la espalda con bridas y lo obligó a sentarse en una silla. Luego sacó una tableta y le mostró a Russo una serie de fotografías. Niños en varios escondites, familias llorando sobre ataúdes vacíos, registros bancarios que muestran millones en reclamos de seguros fraudulentos. 37 niños, dijo Cole. 37 familias destruidas. 5 años de funcionamiento. ¿Cuántos de esos niños planeabas devolver a sus familias? Vincent Russo permaneció en silencio, pero su expresión le dijo a Cole todo lo que necesitaba saber. La respuesta era ninguna. Nunca planeaste devolver a ninguno de ellos, continuó Cole.
El fraude de seguros fue solo el comienzo. Los estabas vendiendo. No entiendes el mercado, dijo Russo desesperadamente. Estas familias eran participantes voluntarias. Firmaron contratos, sabían en lo que se estaban metiendo. Cole golpeó a Russo con la mano abierta con la fuerza suficiente para partirle el labio. Pensaron que estaban participando en un fraude de seguros temporal. No sabían que estabas traficando a sus hijos a compradores en el extranjero. Pruébalo. No tienes pruebas de tráfico, ninguna prueba de ventas, solo la palabra de personas desesperadas que intentan reducir sus sentencias. Cole sonrió y sacó su teléfono. En realidad, tengo los archivos de tu computadora, tus comunicaciones cifradas con los compradores, tus manifiestos de envío, tus registros financieros que muestran pagos por entregas especiales a clientes en 3 países diferentes. El rostro de Russo se arrugó. ¿Cómo? Soy muy bueno para encontrar cosas ocultas, dijo Cole. Mientras estabas en pánico por la investigación del FBI, yo estaba copiando toda tu operación digital, cuentas bancarias, listas de contactos, horarios de entrega, todo. Cole se puso de pie y caminó hacia un gabinete en la esquina de la habitación. Dentro, encontró lo que estaba buscando, un pequeño soplete utilizado para soldar joyas. Esto es lo que va a pasar, Vincent. Me vas a dar la ubicación de cada niño que tienes retenido. Me vas a proporcionar la información de contacto de cada comprador con el que hayas tratado, y vas a transferir cada centavo de las ganancias de tu operación a cuentas que se utilizarán para reunir familias y proporcionar terapia a niños traumatizados. ¿Y si me niego? Cole encendió el soplete. La llama azul proyectaba sombras danzantes en las paredes. Entonces vamos a tener una conversación muy larga sobre el dolor y cuánto puedes soportar antes de decirme lo que quiero saber de todos modos. Russo se quebró después de 10 minutos. La combinación de amenaza física y presión psicológica destrozó su determinación, y comenzó a proporcionar información más rápido de lo que Cole podía escribirla. Ubicaciones de casas de seguridad, nombres de funcionarios corruptos, información de contacto de compradores en México, Europa del Este y el sudeste asiático. Para cuando el FBI irrumpió en el complejo 40 minutos después, Cole tenía todo lo que necesitaba para desmantelar toda la red. Russo estaba inconsciente pero vivo, atado con bridas a su silla con una confesión detallada escrita de su puño y letra sobre el escritorio junto a él. Cole había desaparecido en el bosque antes de que los equipos tácticos llegaran a la casa, llevándose consigo la información que conduciría a la recuperación de 36 niños y al arresto de más de 100 cómplices en todo el mundo. La agente Martínez más tarde encontraría la camioneta de Cole estacionada fuera de la oficina de campo del FBI, las llaves en el tablero y una nota que decía: los niños están en estas ubicaciones, los compradores esperan entregas en estos horarios. Muévanse rápido, o más niños desaparecerán para siempre. Cole no se encontraba por ningún lado. Había completado su misión y extraído su justicia. Ahora era el momento de desaparecer antes de que el sistema legal intentara procesarlo por métodos que no podían sancionar oficialmente pero que en privado entendían que eran necesarios. Capítulo 9. El precio de la traición. 3 meses después, Cole estaba sentado en un pequeño café en Costa Rica, leyendo un artículo de periódico sobre la mayor redada de tráfico de niños en la historia del FBI. 36 niños habían sido recuperados de casas de seguridad en 3 estados. Vincent Russo había sido encontrado muerto en su celda federal, aparentemente por suicidio, aunque Cole sospechaba lo contrario. Linda había sido sentenciada a 15 años en una prisión federal por su papel en la conspiración. Trevor Hallis había recibido 12 años después de que su testimonio ayudara a condenar a otros 17 conspiradores. La doctora Canfield, Marcus Webb y una docena de otros cómplices estaban esperando juicio por cargos que iban desde fraude hasta conspiración para cometer secuestro. El teléfono de Cole vibró con un mensaje de texto. El número estaba bloqueado, pero reconoció el método de comunicación. Su padre, usando una aplicación cifrada. David pregunta por ti todos los días. ¿Cuándo vuelves a casa? Cole respondió: pronto. ¿Cómo está? Fuerte como su padre, pero te necesita. Cole había estado viviendo fuera de la red desde la noche en que extrajo la confesión de Russo, moviéndose por Centroamérica mientras las agencias federales debatían si acusarlo de asalto, secuestro y obstrucción a la justicia. La agente Martínez le había dicho en privado a través de intermediarios que el FBI estaba inclinado a pasar por alto sus métodos, dados los resultados, pero Cole no se arriesgaba con su libertad, no cuando David lo necesitaba. El dinero de la operación de Russo, más de $15 millones, se había distribuido a las familias de los niños recuperados para terapia y servicios de apoyo.
Cole no se había quedado con nada para sí mismo, excepto la satisfacción de saber que cada conspirador había pagado un precio por sus crímenes. Pero el verdadero precio de la traición no se medía en sentencias de prisión o activos recuperados, se medía en la ruptura permanente de lazos que nunca podrían repararse. Cole había recibido una carta de Linda durante su encarcelamiento. Había escrito sobre el arrepentimiento, sobre la comprensión ahora de lo que había perdido, sobre la esperanza de que algún día él pudiera perdonarla y pudieran reconstruir su familia. Había quemado la carta sin terminarla. No podía haber perdón para alguien que había usado a su propio hijo como una mercancía. No había segundas oportunidades para alguien que había dejado que Cole llorara por un hijo que sabía que estaba vivo. Linda era la madre biológica de David, pero nunca volvería a ser parte de su familia. Cole pagó su café y caminó hacia el pequeño aeropuerto donde lo esperaba un avión privado. Era hora de volver a casa. 2 horas más tarde, Cole estaba en el aire, viendo cómo la costa centroamericana desaparecía debajo de él. Para mañana por la mañana, estaría de vuelta en los Estados Unidos, listo para enfrentar las consecuencias legales que le esperaban. Pero primero, vería a su hijo. El avión aterrizó en un aeródromo privado a las afueras de la ciudad donde Mike lo esperaba con una camioneta. «Bienvenido a casa, hermano», dijo Mike, abrazando a Cole con fuerza. «Listo para ser padre de nuevo». «Nunca dejé de ser padre», respondió Cole. «Solo tuve que terminar de ser soldado primero». Condujeron por calles familiares hacia la casa donde Cole había pasado un año llorando por un hijo que no estaba muerto. La casa donde Linda había interpretado el papel de madre en duelo mientras planeaba en secreto robar la vida de su hijo. La casa que ahora se convertiría en algo nuevo. Una fortaleza donde David podría crecer seguro, amado y con la certeza de que su padre nunca dejaría que nadie le hiciera daño de nuevo. David estaba esperando en el porche delantero cuando se detuvieron en el camino de entrada. Había crecido durante la ausencia de 3 meses de Cole, su rostro más delgado y serio de lo que debería ser un niño de 10 años. Pero cuando vio a su padre, su expresión se transformó en pura alegría. «Papá». David se lanzó a los brazos de Cole con la fuerza de alguien que había temido no volver a ver a su padre. «Estoy en casa, amigo», susurró Cole, abrazando a su hijo con fuerza. «Estoy en casa, y nunca más te dejaré». «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Mientras entraban juntos en la casa, Cole sintió que la ira que lo había sostenido durante más de un año finalmente comenzaba a desvanecerse. Había hecho lo que tenía que hacer. Cada traidor había pagado su precio. Cada niño robado había sido devuelto a su familia. La red que había traumatizado a su hijo fue desmantelada. Sus líderes muertos o encarcelados. Linda pasaría los próximos 15 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Nunca más tendría la oportunidad de lastimar a David ni a ningún otro niño. Trevor y sus cómplices enfrentaron destinos similares, sus vidas destruidas tan completamente como habían tratado de destruir a las familias que habían traicionado. Habría batallas legales por delante. Cole enfrentaría cargos por su justicia por mano propia, aunque sus abogados confiaban en que la simpatía del público y los resultados que había logrado conducirían a sentencias mínimas. El FBI ya le había ofrecido contratos de consultoría para futuros casos de tráfico, reconociendo que sus métodos, aunque extremos, habían logrado lo que las fuerzas del orden tradicionales no habían podido hacer. Pero nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era la mano de David en la suya mientras subían las escaleras hacia la habitación de su hijo. Lo que importaba era la confianza en los ojos de David cuando le pidió a su padre que buscara monstruos debajo de la cama. Lo que importaba era el conocimiento de que Cole había honrado la obligación más fundamental de la paternidad, proteger a su hijo a cualquier costo. Mientras David se quedaba dormido, Cole se sentó junto a su cama, observando el lento subir y bajar de su respiración. Mañana, comenzarían a construir una nueva vida juntos. Viajarían, explorarían, crearían nuevos recuerdos para reemplazar el trauma del año pasado. David crecería sabiendo que su padre era un hombre que nunca rompía sus promesas, nunca abandonaba a su familia y nunca perdonaba a aquellos que traicionaban a las personas que amaba. Cole se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde una vez pensó que su vida había terminado. Ahora entendía que simplemente se había transformado. Ya no era el esposo y padre confiado que había sido antes de la traición de Linda. Era algo más duro, más peligroso, pero también más dedicado a las personas que se ganaban su lealtad. En la distancia, podía ver las luces de la ciudad donde el imperio criminal de Vincent Russo se había derrumbado, donde los funcionarios corruptos enfrentaban la justicia, donde 36 familias estaban reconstruyendo sus vidas con niños que pensaban que estaban perdidos para siempre. Cole sonrió sombríamente y corrió las cortinas.
La guerra había terminado. Se había hecho justicia. Y en algún lugar de una prisión federal, Linda estaba aprendiendo que el precio de traicionar a un Brennan no se medía en perdón, sino en consecuencias que duraban toda la vida. La regla era simple: traiciona a la familia, pierde todo. Cole se había asegurado de que todos los que habían lastimado a su hijo entendieran esa regla de forma permanente. Ahora era el momento de centrarse en el futuro, un futuro en el que David nunca más tendría que preguntarse si su padre lo elegiría por encima de todo lo demás en el mundo. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutó de esta historia, suscríbase a este canal. Haga clic en el vídeo que ve en la pantalla y nos vemos.